Buenos días, profesora. El día de hoy le presentaremos el tema de peroxisomas, lo que serían las funciones, el origen, eh, pues generalidades, la enfermedad relacionada con esta, la mutación génica y pues la estructura y composición. El equipo está conformado por Guillermo Verdugo, Jamie Vibret y su servidor Gerardo Dávalos. Entonces, para iniciar, yo le explicaré más o menos lo que son las generalidades de este orgánulo. Pues ya mencioné que el peroxisoma es un orgánulo pues de forma esférica, redondeada, delimitada por una membrana sencilla, una simple membrana que recubre todo lo que viene siendo este orgánulo. Tiene un diámetro aproximado entre 0.2 micras o 0.1 micra y 1.5 micras. Tiene una función pues metabólica y pues recordemos que un proceso o una función metabólica conlleva algún proceso químico dentro del cuerpo o en este caso de la célula que convierte o usa la energía. La peroxisoma contiene alrededor de 50 enzimas diferentes relacionadas con el proceso que ésta realiza. Los peroxisomas pues se denomina así ya que utilizan pues enzimas en el que ellos agarran el oxígeno molecular y lo usan para eliminar átomos de hidrógeno de ciertos sustratos, como vendría siendo el etanol, un ejemplo de estos, a través de ciertas reacciones oxidativas y al final produciendo y después utilizando el peróxido, que es el que genera y utiliza después, que es el que produce. Es derivado de retículo endoplasmático liso y pues, como ya había mencionado, interviene en el proceso o el metabolismo al momento de producir el peróxido, que sería el H2O2, peróxido de hidrógeno, y tiene cierta colaboración con los mitocondrias, o tiene que ver con ellas, y con los cloroplastos, que pues estas vendrían siendo ya para los vegetales. Pero nosotros nos enfocaremos en lo que serían las células animales. Pues hay proteínas denominadas peroxinas dentro de los peroxisomas que se encargan de reconocer e incorporar ciertas proteínas a la membrana o dentro de del peroxisoma, tanto en el interior del orgánulo como en su membrana. Son también importantes para el crecimiento y la división de estos orgánulos. Que ya es un proceso que se explicará más adelante con mis otros compañeros. Estos no poseen un genoma propio. ¿Qué quiere decir? Que no pueden realizar lo que es la replicación, traducción y transcripción. ¿Okay? Los peroxisomas pues se distribuyen por el citoplasma celular gracias a los microtúbulos y filamentos de actina. Por ejemplo, al momento de la célula estarse dividiendo, al momento de, por decir, organizar los orgánulos que ésta tiene, la duplicación celular, por los microtúbulos o los filamentos de actina, que sería el citoesqueleto de la célula, estos los utilizan para acomodarse. Los peroxisomas tienen una estructura que es muy parecida a la de los lisosomas. Esas son partículas esféricas limitadas por una membrana, con un diámetro que varía entre 0.2 y 1.5 micras. Su membrana contiene transportadores de electrones y enzimas e internamente se pueden observar estructuras cristalinas que corresponden a la enzima uratoxidasa. Su composición es muy parecida a la del retículo endoplasmático liso y posee una matriz que es formada por proteínas enzimáticas,
las cuales predominan la catalasa y la oxidasa. Entonces, la función de los peroxisomas. Antes de poder explicar bien a fondo qué es el catabolismo de purinas y el metabolismo de lípidos, es importante dejar bien en claro cuál es la actividad enzimática de los peroxisomas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que hacen sus enzimas? Los peroxisomas utilizan el oxígeno molecular para la eliminación de átomos de hidrógeno de un sustrato específico, mediante una reacción oxidativa, que da como resultado final el peróxido de hidrógeno. Como se mira en la presentación, la reacción es la que se mira aquí, dice reacción global de oxidasas. Ahí está señalado cuál es el sustrato oxidable, el cual pues es un sustrato con hidrógeno, que queremos eliminar ese hidrógeno, donde se utiliza el oxígeno para hacer eso. Y pues da como resultado el peróxido de hidrógeno, como se mira en pantalla. Entonces, esta reacción se da mediante enzimas específicas llamadas, que tienen un nombre general, como oxidasas flavínicas. Sin embargo, estas oxidasas flavínicas tienen un nombre específico cada una, y su nombre depende de cuál es el sustrato en el que va a actuar. Un ejemplo, suponiendo que el sustrato en el que estamos queriendo quitar el hidrógeno sería un aminoácido, la oxidasa se llamaría oxidasa de aminoácido. Sí, oxidasa de aminoácido. Suponiendo que fuera ácido úrico, como se mira en pantalla, en donde dice sustratos, el cuadro azul izquierdo, la oxidasa sería la oxidasa de urato. Suponiendo que fuera el acil-CoA, sería una oxidasa de acilcoenzima A, y pues así, etcétera, etcétera. Después de realizar esta reacción de oxidativa, pues da como resultado el peróxido de hidrógeno, el cual es muy tóxico y dañino para la célula, por lo cual el peroxisoma ahora utiliza otra enzima llamada catalasa para su eliminación. No quiero enfatizar demasiado en su eliminación porque mi compañera Jamie lo va a decir próximamente, pero pues ahí en la pantalla se miran las distintas reacciones que se pueden utilizar para su eliminación del peróxido de hidrógeno, disculpen. Y sería pues por dos formas, una que se hace directamente y otra que aprovecha el peróxido de hidrógeno para la eliminación de otras sustancias, las cuales pueden ser de otros sustratos, las cuales pueden ser los que se miran en el cuadro derecho azul, que también dice sustratos, que pues pueden ser etanol, metanol, fenol, etcétera, etcétera. Ahora, una de estas funciones más específicas es el catabolismo de purinas, el cual se da cuando los ácidos nucleicos viejos son degradados en sus constituyentes mediante nucleasas específicas. Primero pasa de ser pues de ácido nucleico y se degrada a nucleótidos, como se mira en la presentación, y de nucleótidos pasa a ser sus bases púricas y pirimídicas. Después de esto, estas bases pueden tener dos destinos. El primero es reutilizarse para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos, y el segundo es su degradación. En el caso de la degradación es donde entran en acción los peroxisomas. ¿Por qué? Porque el resultado de esta oxidación, de su degradación, da peróxido de hidrógeno, en donde pues entra acción el peroxisoma y utiliza, igual como hemos visto, catalasas para su eliminación. El producto final de esta eliminación, en el caso de, como se ve en la pantalla, en el caso de primates, aves e insectos, y pues entre esos primates nos incluimos nosotros, los seres humanos, el producto final es el ácido úrico. Sin embargo, en distintos organismos puede seguirse degradando hasta dar otras sustancias, como es el caso de los mamíferos, tortugas y moluscos, en donde se puede seguir degradando y dar de ácido úrico, utilizar la urato oxidasa y darnos alantoína. En el caso de algunos peces telósteos, esta alantoína se puede seguir degradando aún más y darnos ácido alantoico. Y después, en el caso de anfibios y algunos otros peces, este ácido alantoico se puede seguir degradando aún más y darnos urea o ácido glioxílico, que pues la urea después finalmente puede llegar a ser amoníaco. Y pues ese es el catabolismo de purinas. El metabolismo de los lípidos en las células animales.
En los células animales, el metabolismo de los lípidos se da de dos maneras. La primera es en los mitocondrias y la segunda en los peroxisomas. Es en mayor forma en las mitocondrias, la verdad, pero en los peroxisomas también se da en un 10 y un 25% de los ácidos grasos. Este proceso de degradación se le llama beta oxidación o oxidación beta y da como producto final el acetilcoenzima A. Sin embargo, pues, ¿cuál es la diferencia de que se dé en la mitocondria a que se dé en el peroxisoma? Pues que en la mitocondria se utiliza para la reacción de oxidación se utiliza una enzima que se llama deshidrogenasa, mientras que en los peroxisomas se utilizan las oxidasas flavínicas. Entonces, para empezar, tenemos que hacer la activación se hace la activación de los ácidos grasos a acilcoenzima A mediante el retículo endoplasmático o la membrana mitocondrial externa. Una vez que ya está el acilcoenzima A, este se degrada mediante la reacción de oxidación, que pues ya dijimos que en las mitocondrias se da por la deshidrogenasa y en los peroxisomas por las oxidasas flavínicas. Y da como resultado pues el peróxido de hidrógeno, que igualmente después se utiliza una catalasa para eliminarlo, lo mismo que vimos en catabolismo de purinas y en la actividad enzimática en general. Se utiliza la catalasa y se elimina el peróxido de hidrógeno. Finalmente se da como producto final, como hemos dicho, el acetilcoenzima A, el cual puede pasar por diferentes rutas, que son principalmente el ciclo de Krebs y la biosíntesis de azúcares. Micrografía. Para la micrografía decidimos utilizar una imagen de células hepáticas, debido a que los peroxisomas cumplen una muy importante función en el hígado y en los riñones, la cual es que con sus reacciones oxidativas ayudan a la... O sea, con las reacciones oxidativas de los peroxisomas ayudan a la bioinactivación de sustancias tóxicas que entran en circulación en el organismo. Un ejemplo de esto es el etanol. Casi el 40% del etanol que bebemos es oxidado y transformado en acetaldehído por los peroxisomas. Otra prueba de esto, de la importancia de los peroxisomas en el hígado, es que casi el 40% de las proteínas enzimáticas de los peroxisomas del hígado son catalasas, las cuales, como recordamos, una de las formas que la catalasa se deshace del peróxido de hidrógeno es reutilizarlo para deshacer otras sustancias o otros sustratos, los cuales casualmente uno de ellos es el etanol. Entonces pues ese es un ejemplo. Uno de esos es el etanol o distintos alcoholes o sustancias tóxicas que ingerimos y pues nuestro hígado y nuestros riñones los deshacen mediante el uso de peroxisomas. Los peroxisomas utilizan oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos muy específicos, los cuales en la reacción son representados con la letra R. Los sustratos pueden ser aminoácidos, ácido úrico, purinas, ácidos grasos, acilcoenzima A, ácido láctico, etc. Con la ayuda de una enzima llamada oxidasa, esta reacción consiste en que el oxígeno molecular se va a reducir y se generará peróxido de hidrógeno, mientras de igual manera se va a ir liberando energía en forma de calor, que posteriormente será aprovechada por la célula. El peróxido de hidrógeno resultante de la reacción anterior es muy tóxico para la célula, por lo que será eliminado con la ayuda de una enzima llamada catalasa, que igual es predominante en las peroxisomas. La eliminación del peróxido de hidrógeno puede ser directo, convirtiéndose en agua y oxígeno, o también puede ser oxidando sustratos que de igual manera van a ser representados con la letra R, como pueden ser el metanol, fenoles, ácido fórmico, formaldehído, acetaldehído, etc. Esta última reacción es muy importante en células hepáticas y renales, debido a que los peroxisomas son los encargados de toxificar. La formación de nuevos peroxisomas en una célula puede ser de dos formas: por crecimiento y división de peroxisomas que ya existen, o
por generación de peroxisomas nuevos a partir de retículo endoplasmático liso y de la mitocondria. El primero que mencioné, que es por crecimiento y división de peroxisomas ya existentes, comienza cuando las membranas de los peroxisomas y la membrana del retículo endoplasmático liso entran en contacto. Este contacto abre paso al lípido de la membrana hacia el peroxisoma y por lo tanto el peroxisoma crece en tamaño. Mediante un proceso llamado estrangulamiento, el nuevo peroxisoma se va a dividir y generará dos nuevos peroxisomas, los cuales posteriormente van a madurar conforme van incorporando moléculas que se encuentran en el citosol. La segunda que mencioné anteriormente, que es cuando no se encuentra ningún peroxisoma en la célula, esta genera peroxisomas desde cero. Este proceso consiste en que el retículo endoplasmático liso y la mitocondria van a emitir pequeñas vesículas que posteriormente se van a fusionar y formarán un preperoxisoma, el cual luego va a madurar conforme va incorporando moléculas que se encuentran en el citosol. Bueno, y ya para finalizar, pues hablaremos de la enfermedad por mutación génica, pues que ocurre, como aquí mismo lo dice, en un específico gen del peroxisoma. ¿Ok? El nombre de esta enfermedad se le conoce como adrenoleucodistrofia, o también llamado la enfermedad de Addison y esclerosis cerebral, o también la adrenomieloneuropatía. El gen específico que es afectado en este caso sería el gen ABCD1, pues localizado en el cromosoma X, y para ser más específicos, en el mapa genético XQ28, en el brazo largo de este cromosoma y en la región 2 de la banda 8. El nombre de la proteína que este gen codifica se le conoce como la proteína de la adrenoleucodistrofia, o ALDP. La función normal de las proteínas y las consecuencias del mal funcionamiento de este organelo, por ejemplo, produce primeramente su buen funcionamiento, como ya había mencionado, la proteína ALDP, o la proteína de la adrenoleucodistrofia, y pues que está envuelto en el transporte de moléculas. ¿Ok? En un transporte de moléculas, especialmente los ácidos grasos de cadenas largas. ¿Ok? Y pues estas envolturas, por decir, de ALDP que se transportan, van directamente al peroxisoma en sacos, pues situados en donde la célula puede realizar su proceso para oxidarlas. Cuando hay mutaciones en este gen, en el ABCD1, la proteína no se produce, y los ácidos grasos al final no pueden ser procesados o acumulados dentro de los organelos, ya que no pueden ser, por decir, oxidados, causando daños. Estos daños pueden afectar la corteza suprarrenal y pues la mielina, o la cubierta de la grasa que rodea las células nerviosas del cerebro, y la médula espinal. Las manifestaciones más comunes en este caso de la enfermedad sería una insuficiencia suprarrenal, una neuropatía sensitivo-motora, que quiere decir pues una disminución sensitiva de sensibilidad o motora de moverse, debido a un daño pues neurológico, neuropatía sensitivo-motora, y otra afección sería la paraplegia espástica. Bueno, profesora, y con eso nosotros terminamos. Muchas gracias por su atención y pues gracias.